Bienvenidos a la clase número 13 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de rectificadores. Los temas que trataremos en esta clase serán rectificación monofásica no controlada de onda completa, rectificación monofásica controlada de onda completa y al final pues veremos la bibliografía asociada a esta parte de la materia. El circuito rectificador de puente de onda completa hecho con diodos, recuerden que estamos tratando el tema de rectificación no controlada, es como está en pantalla. Tenemos una fuente AC y tenemos un juego de 4 diodos. Durante el semiciclo positivo, la corriente sale por el signo más de la fuente AC, atraviesa el diodo de 1, debido a que la polarización de la fuente en ese momento es positiva, está dando el cátodo del diodo de 4, por lo tanto él va a estar en abierto, el único que estaba conduciendo es de 1. Luego cuando llegamos al nodo de 3 va a tener polarización positiva en su cátodo, por lo tanto no está conduciendo y la corriente necesariamente baja por la resistencia. Luego en el siguiente nodo, el voltaje que está en el cátodo de D4 es mayor que el que está en el ánodo de D4, por lo tanto el diodo pues ya sabemos que está sin conducir, y el ánodo de D2 es más positivo que el cátodo de D2, por lo tanto baja por allí. O sea, el recorrido va a ser fuente de 1, resistencia de 2 y regresamos a la fuente. En el semiciclo negativo de B sub S es el camino opuesto, la corriente entra por el nodo que forman el cátodo de D2, el ánodo de D3 y la terminal negativa de la fuente. Allí el voltaje que está aplicado a ese ánodo de D3 es positivo, por lo tanto ese D3 está conduciendo, el cátodo recibe un voltaje positivo de 2 y está abierto. Entonces hacemos recorrido por D3 del mismo argumento, pues D1 está abierto, la corriente se va por la resistencia y luego atraviesa el diodo 4 para regresar a la fuente y el ciclo se repite infinitamente. Eso va a traer como consecuencia pues que la señal que está en la carga, presente en la carga, pues va a ser una señal monopolar con los dos ciclos, rectificando los dos ciclos de la señal de entrada, la señal AC, a diferencia del rectificador de media onda que solamente rectificaba uno de los ciclos. Otra manera de representar el rectificador monofásico de onda completa basado en diodos es como se muestra allí. Ahora colocamos la señal entrada AC entre los nodos que forman los transistores de 1 y de 4 y de 3 y de 2, y la resistencia de la carga es la que está común a los nodos que forman estos diodos, ¿no? Pero el comportamiento es el mismo, ¿no? Cuando la fuente tiene el ciclo positivo, el semiciclo positivo, va por D1, atraviesa la fuente, luego sube por D2 y regresa a la fuente B sub S. Y con el semiciclo negativo de la fuente, el recorrido va a través de D3, atraviesa la resistencia de carga, regresa
pasa por D4 y regresa a la fuente AC. Entonces realmente se procede pues a rectificar. Fíjense que siempre, en todo momento, el voltaje o la caída de tensión en la carga mantiene la misma polaridad. O sea, pasamos por D1, entramos por el más de la carga que está en el dibujo, bajamos, salimos por D2 y ya regresamos a la fuente. Y luego al devolvernos, pasamos por D3, D3 atraviesa la carga entrando por el más nuevamente, pasamos por D4 y regresamos a la fuente. Entonces se mantiene la polaridad, por lo tanto los dos semiciclos rectificados tienen polaridad positiva. Si observamos un poco el funcionamiento del circuito, vemos que las formas de onda que están presentes allí son las siguientes. La señal de entrada B sub S con su semiciclo positivo entre 0 y pi y su semiciclo negativo entre pi y 2pi. El voltaje de salida va a ser siempre estrictamente positivo, dado que el sentido de la corriente no cambia ni cuando está en el semiciclo positivo ni cuando está en el semiciclo negativo, siempre va a ser el mismo. Y su valor máximo va a ser el valor máximo de la señal de entrada. ¿Okay? Por eso es que los lóbulos son así, pues son iguales y estrictamente positivos. O sea, es una señal monopolar estrictamente positiva. Obviamente la frecuencia se ve afectada porque la frecuencia de la señal de entrada es entre 0 y 2pi. Y observen ustedes que la señal de salida ahora su periodo es pi. En cuanto a los diodos, bueno, en el semiciclo positivo los diodos D1 y D2 están en corto, por lo tanto su voltaje es 0. Y cuando está el periodo entre pi y 2pi, los diodos están en abierto. Es importante recalcar que el voltaje en los diodos en ese caso es menos V máximo. O sea, el voltaje que soportan los diodos cuando están en inverso equivalen a menos V máximo. Igual pasa con los diodos de 3 y de 4. Cuando están en el semiciclo positivo, de 3 y de 4 están abiertos, siguen a la señal de entrada, recuerdo que vimos, y cuando están en corto su voltaje vale 0. Pero igual, cuando están en abierto, su voltaje es menos Vm. Eso es importante porque a la hora de escoger el diodo, los diodos que se usan en el puente deben poder soportar un voltaje en inverso de menos Vm voltios. ¿Ok? En cuanto a las corrientes, la corriente de salida, al estar rectificado el voltaje, la corriente va a tener básicamente la misma forma que el voltaje, o sea, dos semiciclos totalmente positivos, donde la amplitud pico de la corriente va a depender del voltaje máximo y de la resistencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los diodos D1 y D2, D1 y D2 conducen en el primer semiciclo, por lo tanto su corriente varía de acuerdo a las variaciones de voltaje también. Y en el semiciclo negativo los diodos están apagados, por lo tanto su corriente vale 0 y el ciclo se va a repetir. En el caso de 3 y de 4 es algo similar. Cuando viene el semiciclo positivo, los diodos de 3 y de 4 están abiertos, no hay corriente, la corriente vale 0. Y en el semiciclo negativo, pues como la polaridad en la resistencia de carga no cambia, entonces por lo tanto la corriente sí fluye en la misma dirección y por lo tanto la corriente va a depender del voltaje que se le aplique sobre la resistencia. ¿No? En caso del voltaje máximo sería el voltaje máximo entre R. Y así sucesivamente. Y en la última forma de onda es la corriente
que fluye desde la fuente. Como la fuente se invierte, los sentidos de corriente se invierten, entonces tenemos ciclos de corriente positiva y ciclos de corriente negativa, como era de esperarse. Veamos las ecuaciones que rigen el rectificador monofásico. La salida, entre el periodo de entre 0 y pi, pues sigue a la señal de entrada, Vm seno omega t. Y en el ciclo entre pi y 2pi debe negar la señal de entrada para que me quede también en un semiciclo positivo, porque como notarán en la gráfica, B sub 0 es estrictamente positivo. Al ser estas dos porciones iguales, pues el resultado es el doble de lo que sería la señal. Y por lo tanto, cuando vemos el B sub 0 promedio, sería en lugar de 1 sobre 2pi, va a ser 1 sobre pi, por lo que está entre 0 y pi, que es Bm por el seno de omega t, que es igual entonces a 2pi entre pi. En caso de la corriente, pues I sub 0 va a ser igual a B sub 0 entre R, por lo tanto va a ser igual a 2 veces Bm entre pi R. En el caso de la versión usando transformador y toma central, pues una de las ventajas de esta configuración respecto a las anteriores es que son solamente dos diodos, ¿no? Y se forman básicamente dos circuitos a través de los arrollados del secundario. Cuando viene el semiciclo positivo, el diodo de 1 conduce, la corriente pasa a través de la carga y regresa hacia el transformador. Mientras tanto, ahí de 2, por las características de los voltajes, va a estar apagado. Cuando llega al semiciclo negativo, de 2 entra en conducción, atraviesa la resistencia de carga por la misma parte que pasó en el semiciclo anterior, por lo tanto sigue siendo la característica que la corriente es positiva, y regresa al transformador. En este ciclo, de 1 va a estar apagado. Observamos las formas de onda presentes en el circuito en cuanto al voltaje. Voltaje de entrada va entre Vm y menos Vm con un periodo de 2pi. El voltaje de salida es estrictamente positivo, es una señal monopolar, estrictamente positiva. Y ahora su periodo es pi. O sea, tenemos pues duplicación de frecuencia, ¿no? En cuanto a los diodos, cuando estamos en el semiciclo positivo, de 1 va a estar en corto, su voltaje es 0. Y en el semiciclo negativo de la señal de entrada, su voltaje va a ser, máximo va a ser menos 2 veces Vm. Si recorren la señal de Kirchhoff, el voltaje de Kirchhoff ahí, van a ver que el voltaje aplicado en inverso para el diodo de 1 va a ser menos 2 veces Vm. Aunque sigue en proporción, pero sigue más o menos la conducta de la señal de entrada. Y en el caso de 2, pues en el semiciclo positivo de la señal de entrada, de 2 está abierto, su voltaje alcanza hasta un valor de menos 2 veces Vm y cuando está conduciendo vale 0. ¿Okay? Importante para las especificaciones de los diodos de 1 y de 2 que puedan soportar un voltaje en inverso equivalente a menos 2 veces Vm. En respecto a las formas de onda de las corrientes, bueno, vemos que I sub 0 es estrictamente positiva, aunque varía dependiendo de la señal de entrada. Tenemos el doble del periodo porque está rectificada, por supuesto, y ahora tenemos un periodo entre 0 y pi respecto a la señal de entrada que va entre 0 y 2pi. Respecto a la corriente en el diodo, como el diodo 1 está conduciendo, su comportamiento va a ser similar al de la corriente por la carga, va a ser positivo y va a variar de acuerdo al voltaje que se le aplique. En el siguiente semiciclo el diodo está apagado, por lo tanto su corriente vale 0. Caso contrario, en el diodo 2, durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, el diodo 2
está apagado, por lo tanto su corriente vale cero y cuando viene el semiciclo negativo, la corriente por el diodo 2 va a ser positiva y cambia según el voltaje de entrada. En cuanto a la corriente I sub S, pues bueno, obviamente según los cambios de B sub S, pues cambia la corriente, es una corriente bipolar. Ahora veamos el caso del rectificador tipo puente con carga RL, es decir, colocamos una inductancia allí. Simplemente cambia la naturaleza de la carga, pero la forma del circuito no cambia y por lo tanto se ve que RL forman una sola unidad, ¿no? Y el comportamiento de los diodos es básicamente el mismo para estar conduciendo o estar no conduciendo. En cuanto a las formas de onda, bueno, básicamente tenemos la señal de voltaje rectificada, que ya conocemos con los dos lóbulos positivos, tercero y pi, y entre pi y 2pi. Pero la corriente, a colocar la inductancia, ya sabemos que va a presentar un desfasaje. Y ese desfasaje va a tener un comportamiento que no es exactamente, se parece a un comportamiento senoidal, pero no es muy senoidal, ¿no? Sin embargo, sigue siendo estrictamente positiva la corriente digamos, por la manera como se comporta el circuito. En cuanto a las corrientes por los diodos, cuando I1 y D2 conducen, bueno, tienen el comportamiento esperado por producto de la inductancia. Y sabemos que debido a ese desfasaje, el diodo los diodos de 1 y de 2 no se van a apagar justo en pi, sino que van a seguir conduciendo un cierto ángulo después de pi, como se puede observar en la gráfica. Cuando los diodos se apagan, pues por supuesto que la corriente vale cero. En el momento que ya el flujo que se produce de la corriente por motivo de la inductancia se apaga, entonces ya vale cero. Y cuando se vuelven a encender, como hay una especie de continuidad, pues bueno, se enciende con ese ángulo después de 2pi y siguen conduciendo. En el caso de D3 y D4, pues pasa exactamente lo mismo. Cuando no conducen, la corriente vale cero. Cuando conducen, tienen un ángulo, o sea, comienzan justo cuando terminó la señal en los diodos de 1 y de 2. Ahí comienzan a conducir, siguen a la señal de entrada y se apagan un poquito un poquito después de 2pi. En el caso de la gráfica, bueno, tenemos ahí que el comportamiento de B sub S e I sub S, de acuerdo a lo esperado en el circuito. Entonces tenemos que B sub 0, B sub S es un lóbulo positivo, un lóbulo negativo, y la corriente varía también en un sentido o en otro, pero siempre afectado por la inductancia. Si asumimos que la inductancia es lo suficientemente grande como vimos en la clase pasada, los cambios de corriente se minimizan y prácticamente la corriente se hace constante debido a que la inductancia se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces la corriente se va a mantener, podemos asumir que esa corriente es constante, como se ve en las imágenes puestas, ¿no? Por un lado tenemos el voltaje con la corriente constante a través de los diodos y respecto a la fuente, pues B sub S cambia senoidalmente, pero la corriente en la fuente pues va a ser bipolar y como si tuviese dos lóbulos cuadrados, una corriente constante positiva y luego una corriente constante negativa.
En cuanto a la expresión de los voltajes y las corrientes, bueno, vamos a ver primero los voltajes. V sub 0 de T va a tener el comportamiento senoidal correspondiente, que depende de la señal de entrada. Recordemos que va a ser entre 0 y pi. Y debido a la presencia de la inductancia se van a generar una serie de armónicos que vienen expresados por la relación cosenoidal que aparece allí. El valor B sub 0 promedio va a ser 2 veces Bm entre pi. Y el valor producto de los armónicos va a ser B sub n, va a ser igual a 2 veces Bm entre pi por la relación con los armónicos, dependiendo del armónico que se esté analizando, ¿no? Ahora, en cuanto a las corrientes, bueno, I sub 0 promedio va a ser igual a B sub 0 entre R. I sub n, que es la corriente del aporte debido a los armónicos, va a ser B sub n entre la impedancia Zn, que depende de R y de L. La corriente en función de omega t es aproximadamente I sub 0, como también vimos en la clase pasada, lo cual va a ser igual a B sub 0 entre R y 2 veces Bm entre pi por R, ¿no? Y la corriente RMS esperada, bueno, va a ser aproximadamente también I sub 0. Veamos el ejemplo 13.1. El circuito rectificador tipo puente tiene una fuente de corriente alterna con valor Bm igual a 100 voltios, 60 Hz y una carga RL en serie con R 10 ohmios y L 10 milihenries. Se pide determinar la corriente promedio en la carga, estimar la variación pico a pico de la corriente en la carga basada en el primer término de la serie de Fourier, determinar la potencia absorbida por la carga y el factor de potencia del circuito y determinar las corrientes promedio y RMS en los diodos. Bien, calculamos primero B sub 0, que es igual a 2 veces B máximo entre pi, eso nos da 63.7 voltios. Luego calculamos I sub 0, que es B sub 0 entre R, es igual a 6.37 amperios. Calculamos el aporte del armónico número 2 en voltaje, nos da 42.4 voltios. El armónico número 4 en voltaje aporta 8.49 voltios. El armónico en corriente, el armónico 2 en corriente, reflejado hacia el módulo de la impedancia, nos da 3.39 amperios. El armónico 4 de la corriente reflejado hacia la impedancia, hacia el módulo de impedancia es 0.47 amperios. En cuanto a la corriente IRMS, pues aplicando la raíz cuadrada de la sumatoria de la corriente debido a los armónicos, la corriente I sub n al cuadrado, valor RMS de esa corriente, aplicando hacia los armónicos correspondientes, nos queda aproximadamente 6.81 amperios. La potencia asociada con esa corriente y reflejada sobre R nos da 464 vatios. Y si aplicamos la fórmula del factor de potencia, que es P entre S, nos queda que ese factor de potencia, que va a estar alto, va a ser 0.964. La corriente promedio por el diodo 1 va a depender de la corriente de salida, va a ser I sub 0 medios. Eso nos da 3.19 amperios. La corriente de los diodos en RMS, ¿verdad? Es básicamente los 6.81 entre raíz de 2 nos da 4.82 amperios.
El ejemplo 13.2 dice que para el rectificador tipo puente onda completo visto en el ejemplo anterior, obtenga la corriente de RMS y la potencia absorbida por la carga a partir de una simulación de PSpice. La salida obtenida haciendo la simulación de ese circuito con los valores que da el problema muestra en pantalla con el probe por un lado el marcador de graficación, que es la corriente R1, que es la corriente del circuito. Tiene un comportamiento muy senoidal, donde el mínimo, que no es 0, está alrededor de 2 amperios y el máximo está alrededor de 9 amperios. De tal manera que, bueno, tiene un comportamiento de acuerdo a lo esperado, pero no, y bueno, igual se manifiesta el efecto de la inductancia. En cuanto a las corrientes promedio y RMS, que se hacen por la fórmula average y RMS, esa corriente promedio nos está dando 6.06 y allá nos dio 6.37. Y en cuanto a la valor de RMS, nos dio 6.52 y en la simulación da 6.81. Hay algunas diferencias, pero bueno, está dentro del rango racional esperado para que el circuito reporte estos valores. Veamos ahora el circuito rectificador con carga RL y fuente DC a la salida. Es un circuito muy similar al que vimos con los rectificadores de media onda, lo que hace que haya digamos, una especie de DC sobre las señales que produce el rectificador. En pantalla vemos las formas de onda de voltaje y corriente de salida en forma continua. Es equivalente a no tener la fuente DC presente en el circuito. Pues obviamente la corriente va a estar con un comportamiento senoidal, pero desplazado debido a la presencia de la inductancia. Y ahora vemos las formas de onda del voltaje y de la corriente en modo discontinuo con la presencia de la fuente, tomando en cuenta la presencia de la fuente DC. Observamos cómo es el comportamiento de V sub 0 y de I sub 0. El V sub 0 está desplazado en DC, ¿verdad? Porque siempre está presente independientemente de eso. Y observamos también que hay voltaje de salida mientras haya corriente debido a la inductancia. En el momento en que la corriente se hace cero, pues el voltaje se hace cero y permanece en cero hasta que comience el siguiente ciclo de rectificación. El único cambio importante acá en este análisis es el valor de la corriente I sub 0. Va a depender de VDC, entonces I sub 0 va a ser igual a V sub 0, el voltaje aplicado a la salida debido a la rectificación, menos el voltaje DC que provee la fuente de corriente continua y la dividida entre R, sustituyendo el valor de V sub 0 que se calcula con la integral del valor promedio, entonces nos queda 2Bm sobre pi menos Bs entre R. Veamos el ejemplo 13.3. Para el circuito rectificador tipo puente de onda completa, la fuente deseada es de 120 voltios RMS a 60 Hz, la resistencia es igual a 2 ohmios, la inductancia 10 mH y el voltaje DC de la fuente DC es de 80 voltios. Determine la potencia absorbida por la fuente de voltaje de corriente continua y la potencia absorbida o disipada por la resistencia de carga.
Bueno, para poder calcular la potencia absorbida por la fuente, calculamos primero la corriente promedio en el circuito aplicando la fórmula que acabamos de ver. Entonces, I sub 0 es igual a 2 veces el valor máximo entre pi menos el voltaje de C entre R. Eso nos da 14 amperios. Por lo tanto, la potencia absorbida por la fuente va a ser igual a I sub 0 por el voltaje de C, que ella tiene implícito, y eso nos da 1120 vatios. En el caso de la potencia disipada por la resistencia, primero calculamos el valor de IRMS, ¿verdad? Que hay en ella. Tomamos en cuenta la fundamental más un par de armónicos y nos da que eso vale aproximadamente 15.46 amperios. Cuanto más armónicos se tomen, pues mejor, aunque ya vemos que la corriente va decayendo bastante a medida que aumentan los armónicos, ¿no? Y luego, calculada la corriente, calculamos la potencia disipada como la IRMS al cuadrado por R, eso nos da 478 vatios. En el caso del rectificador de onda completa con filtro capacitivo, para generar algo parecido a un DC, pues si tenemos una rectificación de onda completa, como hay lóbulos continuos, no hay un lóbulo sí, no hay nada en el siguiente, sino que hay lóbulos todo el tiempo. Obviamente la distancia de descarga del condensador va a ser más pequeña, por lo tanto el rizado va a ser más chico y el componente de C va a ser más alto. Eso es lo que esperamos que ocurra como efecto del rectificador de onda completa. Aquí vemos la forma de onda del voltaje rectificado a la salida y en función de cuando pasa por el filtro y queda el rizado, ¿no? Entonces vemos que cuando la señal cambia, la señal rectificada cambia con una frecuencia pi, un poquito después del máximo, debido al desfasaje entre el voltaje rectificado y lo que produce el condensador, empieza a descargarse el condensador. Como la distancia es muy corta, se puede aproximar a una línea recta, y ese momento donde él comienza a descargarse es un poco después de pi medio, y eso da que hay una pequeña diferencia llamada tita. Luego él va a descargarse hasta que la señal rectificada vuelva a alcanzar el voltaje en el condensador y se repite el ciclo. Ese ángulo que tarda en volver a alcanzar el valor del condensador se llama alfa. Y el rizado, pues obviamente, como podemos observar, es las pequeñas variaciones de voltaje, del voltaje de salida. Pero vemos que también hay un aumento considerable, lo que sería la cantidad de C, porque el rizado cada vez es más pequeño. Por lo tanto, se está convirtiendo de alguna manera una señal alterna en una señal casi continua. Ahora planteamos las ecuaciones, determinamos la expresión para el voltaje de salida en función de la información del circuito. Definimos V sub 0, omega t, el dominio del tiempo como el estado cuando el diodo está encendido, que sigue la señal rectificada, la definimos como el módulo de V máximo seno de omega t, dado que los dos lóbulos van a ser estrictamente positivos. Y en el caso que los diodos estén apagados, que viene el ciclo de descarga, entonces sería V máximo seno de tita por E a la menos omega t menos tita sobre omega rc, donde tita ya sabemos que es un poco después de pi medio, donde comienza la descarga del condensador. Entonces, para calcular ese ángulo tita, decimos que es el arco tangente de menos omega rc. Sacando el signo menos, nos queda que es menos la arco tangente de omega rc más pi. Luego, buscamos el momento en el que se igualan el voltaje que viene subiendo
del proceso de rectificación y el momento mínimo donde llega el ciclo de descarga para hallar el ángulo alfa. Entonces, como eso es una relación continua, una cosa igual a la otra. Entonces, BM seno de tita por E a la menos pi más alfa menos tita sobre omega RC va a ser igual entonces a menos B máximo seno de omega más alfa. De allí, sustituyendo los valores, nos quedaría que seno de tita es igual a E por E a la menos tita más alfa menos tita sobre omega RC menos seno de alfa igual a 0. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Por otro lado, delta B0, que es el rizado, va a ser B máximo menos el módulo de Bm seno de pi más tita. Y eso también va a ser igual al valor máximo por 1 menos el seno de alfa. O sea, sacando la cuenta entre el B máximo y el punto en que se descarga, el condensador llega a descargarse. Para propósitos prácticos, generalmente hay aproximaciones. En este caso, el tita es un poquito después de pi medios, en el lóbulo de rectificación, podemos aproximarlos a pi medios. Y alfa es muy cerca de valer pi medios. Entonces, uno puede trabajar con esas cantidades para poder resolver las expresiones del voltaje. Si no, hay que hacer algún tanteo. En base a lo anterior, nosotros podemos aproximar el valor del rizado a Bm por 1 menos E a la menos pi sobre omega RC. Ese sería el rizado del circuito. De allí que E a la menos pi sobre omega RC es aproximadamente 1 menos pi sobre omega RC, y delta B0 podría ser igualado a Bm sobre 2FRC, lo cual es bueno porque nos queda en función de la frecuencia de la fuente AC, la frecuencia en Hertz. Veamos el ejemplo 13.4. El rectificador de onda completa con condensador tiene una fuente de 120 voltios, RMS a 60 Hz, R es igual a 500 ohmios y C es igual a 100 microfaradios. Determine la variación del voltaje pico a pico de la salida. Determine el valor de la capacitancia que reduciría la ondulación de voltaje de salida al 1% del valor de la corriente continua. Bueno, calculamos el voltaje máximo, que es 120 veces raíz de 2, nos da 169.7 voltios. La constante omega RC nos da 18.85. Calculamos el ángulo o estimamos el ángulo en el cual comienza a descargarse el condensador, que es el ángulo θ, que es menos la arcotangente de 18.85 más pi. Eso nos da 93 grados, lo cual ratifica la aproximación que se hizo previamente. Con θ podemos calcular cuánto vale B máximo seno de θ. Eso nos da 169.5 voltios. Sustituimos eso en la ecuación para hallar alfa. Entonces tenemos que el seno de 1.62 por E a la menos pi más alfa menos 1.62 entre 18.85 menos el seno de alfa igual a 0. Despejamos alfa y nos da 60.6 grados. Delta B0, que sería el rizado, sería igual a B máximo por 1 menos el seno de alfa, y eso igual a 22 voltios. Ahora dividimos el rizado entre el valor máximo para estimar la apreciación de que sea el 1%, la relación entre ambos, y aproximamos esa relación a 1 sobre 2FRC. Si es así, pues podemos hacer una estimación del valor del condensador en base a esa aproximación,
y nos da que a 1670 microfaradios. Estudiemos ahora el comportamiento del rectificador controlado tipo puente de onda completa. Reemplazamos los diodos por los tiristores, un puente de 4 tiristores que deberán ser disparados en el momento oportuno para producir el proceso de rectificación. La forma de onda del voltaje de salida de este rectificador controlado, pues la que esperábamos, los dos lóbulos rectificados cuando los tiristores están funcionando, por supuesto, y muestra el ángulo alfa de disparo de los tiristores, de tal manera que la conducción va a depender del ángulo alfa de disparo. Determinamos entonces el voltaje promedio de la carga resistiva como 1 sobre pi por la integral entre alfa y pi de B máximo seno de omega t de omega t, quedaría igual a B máximo entre pi por 1 más el coseno de alfa. Determinamos el valor de la corriente de salida. La corriente promedio va a ser B sub 0 entre R, que es B sub m entre pi por R por 1 más el coseno de alfa. La corriente va a depender del ángulo del disparo, por supuesto, y la corriente RMS sería la raíz cuadrada de 1 sobre pi por la integral entre alfa y pi de B sub m entre R por el seno de omega t al cuadrado de omega t. Y eso nos va a dar la expresión B máximo entre R por la raíz cuadrada de 1 medio menos alfa sobre 2pi más seno de 2 alfa sobre 4pi. La versión de rectificación de onda completa con algo usando transformador, ¿verdad? Y disminuyendo la cantidad de tiristores, sería similar al del tipo de rectificador usando diodos, ¿no? Lo único que varía es el componente de semiconductor que se utilice. Recuerden que aquí hay un factor importante que son la relación de vueltas entre el primario y el secundario del transformador. Veamos el ejemplo 13.5. El rectificador controlado tipo puente de onda completa tiene una entrada de corriente alterna de 120 voltios RMS a 60 Hz y una resistencia de carga de 20 ohmios. El ángulo de retardo es 40 grados. Determine la corriente promedio en la carga, la potencia absorbida o disipada en la carga y el factor de potencia. Calculamos entonces el voltaje promedio de salida con la fórmula que vimos, B sub m entre pi por 1 más el coseno de alfa. Sabiendo que alfa vale 40 grados, eso nos da 95.4 voltios y la corriente promedio va a ser B sub 0 entre R, eso va a dar 4.77 amperios. La corriente RMS en función de los componentes que hemos determinado nos da raíz de 2 por 120 entre 20 por la raíz cuadrada de los términos del medio. Y eso da 5.80 amperios. La potencia S la calculamos como siempre, voltaje RMS por corriente RMS, eso da 696 voltiamperios, que es la potencia aparente, y el potencia del factor de potencia P, F, es igual a 0.967. Veamos el comportamiento rectificador controlado de onda completa con una carga RL. Básicamente es la misma estructura que ya conocemos de los diodos. Y vemos que la corriente sub 0 pasa por la carga RL produciendo voltaje B sub 0 entre sus terminales. Tal como esperábamos, debido a la presencia de la inductancia,
hay un desfasaje entre la corriente del voltaje que hace que eh, el tiristor o los tiristores vayan a permanecer encendidos un poquito de tiempo después de haberse acabado el voltaje, como aparece en la pantalla, en la parte de la segunda imagen del sub-0. Entonces eso nos da pie a el ángulo beta, que es el ángulo donde la corriente efectivamente se hace cero. Y luego, cuando se produce el disparo, que es en el ángulo alfa, pues se comienza otra vez el proceso de nuevo. Vemos que este es el modo discontinuo, es decir, la corriente por la carga va a ser discontinuo. En un momento tiene un comportamiento senoidal y en otro comportamiento vale cero. Vamos allá primero a la expresión de la corriente de salida en función del tiempo. Eso es igual a Bm entre Z por el seno de omega t menos tita, que tiene que ver con el desfasaje, menos el seno de alfa menos tita, que es el ángulo de disparo, por E a la menos omega t menos alfa entre omega tau, donde alfa ya saben que es el ángulo de disparo. Entonces eso va a ocurrir, esa corriente que es distinta de cero, va a estar enmarcada entre alfa, que es el ángulo de disparo, y beta, que es el ángulo donde se apaga la corriente. Sabemos que Z pues es el módulo de la inductancia, de la impedancia, y SR cuadrado más omega L al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, el desfasaje, que es el arco tangente de omega L entre R, y el tau, que es igual a L entre R. Y sabemos que para modo discontinuo, pues se debe cumplir que beta es menor que alfa más pi, de acuerdo a la imagen que tenemos allí. Veamos el ejemplo 13.6, un rectificador controlado de tipo puente de onda completa. Tiene una fuente de 120 voltios RMS a 60 Hz, una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 20 milihenries y un ángulo de disparo de 60 grados. Determine una expresión para la corriente en la carga, la corriente en la carga promedio y la potencia absorbida o disipada por la carga. Procedemos a calcular el valor de 0, que es 120 raíz de 2. Eso nos da 169.7 voltios. El módulo de impedancia Z, que es la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L al cuadrado. Eso nos da 12.5 ohmios. El ángulo tita, que nos da igual al arco tangente omega L entre R, y eso da 0.646 radianes, la constante omega tau, que da 0.754, y el ángulo alfa, que es un dato, son 60 grados. La expresión para la corriente de salida en el tiempo sería 13.6 seno de omega t menos 0.646 menos 21.2 por E a la menos alfa t entre 0.754 amperios, donde omega t, recuerden, está circunscrita entre alfa y beta. La corriente promedio de salida, aplicando la fórmula correspondiente, es 1 sobre pi entre alfa, la integral entre alfa y beta por la corriente en función del tiempo de omega t. Eso da 7.05 amperios. La corriente RMS en la salida va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre pi por la integral entre alfa y beta de la corriente y sub 0 en el tiempo de omega t. Eso da 8.35 amperios, y la potencia P asociada va a ser igual a 8.35 elevado al cuadrado por la resistencia, que vale 10, es unos 697 vatios, esta es la potencia RMS. En el caso que
tengamos un valor de L que permita tener corriente continua, ¿verdad? Y no deja que la corriente se haga cero, la corriente sub cero no se haga cero, solamente tenemos el efecto del ángulo de disparo alfa. Entonces, bueno, tenemos que B sub 0 va a tener un comportamiento de tipo lobular, como veníamos teniendo en esos casos, y lo que trae como consecuencia es que las expresiones de corriente y de voltaje son mucho más sencillas. Si analizamos el modo de operación en corriente continua, se observa que se tiene que cumplir que la corriente para el periodo pi más alfa tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Buscando que no se corte la corriente, en cuyo caso se debería cumplir entonces que el seno de pi más alfa menos tita menos el seno de pi más alfa menos tita por e a la menos pi más alfa menos tita entre omega tau tiene que ser mayor que 0. Se entiende que entonces el seno de pi más alfa menos tita es igual al seno de tita menos alfa, en cuyo caso la condición sería seno de tita menos alfa por 1 menos e a la pi sobre omega tau va a ser mayor o igual que 0, donde alfa es menor o igual que tita, el ángulo de disparo es menor o igual que el desfasaje. El desfasaje de tita es igual al arcotangente omega L entre R, y alfa tendría entonces que ser menor o igual que el arcotangente omega L entre R como condición, ¿no? En el caso de B sub 0, pues tendríamos los dos términos, el voltaje promedio B sub 0 y los armónicos, ¿no? La colección de armónicos desde n igual 1 hasta infinito. Todos los que sean posibles, que tengan un valor apreciable sobre eso. El valor de B sub 0, que es el promedio, ya sabemos cómo calcularlo, sería 1 sobre pi por la integral entre alfa y alfa más pi de B sub m seno de omega t, eso da 2 veces B sub m sobre pi por el coseno de alfa. Y en el caso de B sub n, que es el voltaje derivado también de los armónicos, sería la raíz cuadrada de A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado. Los términos de los armónicos A sub n y B sub n, pues los pueden ver allí. Eso es similar a lo que hemos venido manejando antes, en cuyo caso los únicos que los términos coseno ahora son cosenos más de n más 1 y coseno de n menos 1, y los términos seno son senos de n más 1 y seno de n menos 1, con los valores pares de n. Eso nos lleva entonces a la expresión RMS de la corriente, que va a ser la raíz cuadrada del I sub 0, que es como quien dice, vendría siendo la armónica principal, elevado al cuadrado más la sumatoria de los pesos de los armónicos de corriente. I sub 0 promedio, pues sería B sub 0 promedio entre R, y la I sub 0 que depende de los armónicos, I sub n, va a ser el peso de cada armónico B sub n sobre la impedancia asociada. En la gráfica podemos observar unas curvas que reflejan cuál es la relación entre el voltaje B sub n y el voltaje B sub n de cada armónico. Y observamos que a medida que el armónico se hace más grande, la relación es más pobre. Quiere decir que si usamos una inductancia lo suficientemente grande, pues la desaparición de los armónicos va a favorecer que aparezca una tensión casi de C a la salida. Por eso es que un criterio de diseño se basa en una inductancia grande. Veamos el ejemplo 13.7.
Un rectificador de puente de onda completa controlado tiene una fuente de 120 voltios RMS a 60 Hz, una carga RL donde R es igual a 10 ohmios y L es igual a 100 milihenries. El ángulo de retardo es de 60 grados, el ángulo alfa. Verifique que la corriente de carga sea continua, determine el componente continuo de la corriente y determine la potencia absorbida o disipada por la carga. Bueno, el primer paso es determinar cuánto vale tita, ¿verdad? El desfasaje, porque es una condición para determinar si trabajamos en modo continuo. Hacemos la arcotangente omega entre R, eso nos da 75 grados, vemos si se cumple la condición, efectivamente alfa, que es 60, es menor que 75 grados, luego ese es el modo continuo. Determinamos el valor de B sub 0, ¿verdad? Que es 2 veces el voltaje máximo entre pi por el coseno de alfa, eso nos da 54.0 voltios, el voltaje promedio con ángulo de disparo alfa. Sopesamos de alguna manera el peso de cada uno de los armónicos presentes hasta llegar a 6, da la fundamental y los armónicos, y estimamos el valor de la corriente RMS. Eso nos da aproximadamente 5.54 amperes, ¿no? A partir de la corriente RMS y RMS que establecimos, podemos calcular la potencia. Entonces, esa corriente elevado al cuadrado por la resistencia nos da 307 vatios. Veamos el caso del rectificador controlado con carga RL y una fuente DC a la salida. Ya sabemos cuál es el efecto usual de esa fuente DC, que produce efectivamente un desplazamiento en los términos de corriente. Para determinar la expresión del voltaje de salida, vemos cuál condición debe cumplir el ángulo alfa para que tengamos corriente continua, ¿no? Entonces alfa debe ser mayor o igual que el arcoseno del voltaje DC entre el voltaje máximo. Si se satisface esta condición, bueno, sabemos que B sub 0 es igual a 2 veces B máximo entre pi por el coseno del ángulo alfa. I sub 0 va a ser igual a B sub 0 menos BS entre R, y la potencia absorbida por la fuente va a ser igual a I sub 0 por BDC. Veamos el ejemplo 13.8. El rectificador controlado con carga inductiva tiene una fuente de corriente alterna de 240 voltios RMS a 60 Hz, un voltaje DC de 100 voltios y una R de 5 ohmios. Además de eso, el inductor debe ser lo suficientemente grande para causar la corriente continua. Entonces, determine el ángulo de retardo tal que la potencia absorbida por la fuente sea de 1000 vatios. B, determine el valor de la inductancia que limitará la variación de la corriente de carga pico a pico a 2 amperios. Bueno, como paso 1, calculamos el valor de B sub 0 como la expresión BDC más I sub 0 por R. Eso da igual a 150 voltios. Calculamos el alfa, el ángulo alfa que nos están pidiendo, que es el arcocoseno de B sub 0 por pi entre 2 veces B máximo. Eso da 46 grados. Luego que hacemos eso, bueno, vamos a calcular los componentes de corriente e impedancia asociados. I sub n es igual a B sub n entre Zn, y Zn es el módulo de la impedancia en función de la inductancia. Como vimos en la gráfica unas láminas atrás, vemos que
el armónico que más influye sobre el resultado es el número 2. Entonces vamos a trabajar con ese para ver cuál es el peso del voltaje de ese armónico y para aplicarlo al análisis. Vemos que ese armónico, que es 0.68 Bm, o sea, el 68% de Bm, es 230 voltios. Su impedancia asociada, que sería B2 entre I2, sería 230 ohmios, lo que se desea que fuese un amperio. Y entonces, si sabemos cuánto vale Z2, podemos hacer una estimación de L y nos da 0.31 henries para tener la corriente continua, garantizar una corriente continua en el circuito.